Y, y tenemos en esta hermosa hora lo que es aprendiendo lo que es la escritura, ¿verdad? La Biblia. Así que vamos a dar gracias a Dios y estaremos dando inicio. Padre buen Dios que estás en gloria en todo lugar, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te bendecimos en esta hermosa hora, Padre eterno, porque nos has traído a tu casa y nos permites adorarte, glorificarte, bendecirte, exaltarte, Dios, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre en esta hermosa hora. Te damos gracias, Padre. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, Dios, para que podamos, Dios amado, adquirir e inquirir tu palabra y conocimiento de parte tuya en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que puede tomar asiento. Vamos a estar hablando unos minutitos. Lo que es la escritura, como todos ya sabemos. Su traducción al griego entre los años 250 y 150 antes de Cristo, un grupo de 70 escribas judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. El trabajo se realizó en Alejandría, Egipto, bajo el reino de Ptolomeo Filadelfo. El idioma griego se empezó a hablar en Israel desde el siglo III, de manera que cuando Jesús estuvo en Palestina, el idioma que hablaba allí era el griego. La Torá, los profetas, los salmos, o sea, el Antiguo Testamento que usaba era traducción de los 70, mejor conocido como la Septuaginta. Así que se dice que fueron 70 ancianos los cuales fueron encerrados en diferentes cuartos, los cuales empezaron a traducir. Pero una cosa es traducir y la otra cosa es interpretar. Son dos cosas muy diferentes. Digamos, cuando una persona traduce, tiene que ir procurando traducir palabra por palabra, letra por letra, tilde, comas, etc. En cambio, cuando está interpretando es diferente. Digamos, cuando hay una persona que habla inglés y la otra de habla español, y digamos el mensaje tiene que ser, oiga bien, interpretado al inglés. O digamos un ejemplo, el mensaje se tiene que interpretar al español. Pero usualmente nosotros usamos la palabra traducir y no lo podemos traducir. Tenemos que interpretarlo. Y interpretarlo es que, un ejemplo, la persona que lleva el mensaje, digamos el ejemplo, es en inglés el mensaje, y la persona lo está interpretando al español, no significa que va a decir las mismas palabras exactas y correctas, pero va a decir palabras que son lo mismo en el sentido que trae la palabra. Digamos, a veces no tiene que decir exactamente, sino que tiene que decir palabras que sean del mismo sentido, del mismo entendimiento a lo que se quiere llevar a cabo. En cambio, la traducción no, la traducción tiene que ser pegada, literalmente bien pegada a lo que es lo que se está traduciendo. Entonces, nosotros tenemos una traducción. Ya después, cuando usted empieza a predicar, lo que hace es tratar de interpretar. Y recuerde de que nosotros, cuando tratamos de interpretar, tenemos que tener en cuenta lo que es, de dónde es el libro, de dónde se está hablando, la cultura y de quién se está hablando. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo, necesitamos transportarnos mentalmente e ir a la época en que fue escrito, e ir allá, ver el lugar que le rodeaba y saber a quién fue escrito, por quién fue escrito y para qué fue escrito. Entonces traemos una interpretación bastante pegada
a lo que es la Escritura. Pero la interpretación, recuerden, son dos palabras diferentes, ¿verdad? Traducción e interpretación. Entonces, la traducción es diferente. Así que hay palabras que tienen que traducirse tal y como es. Entonces, muchas palabras las cuales, digamos, no se pueden traducir, no se da. El asunto es que cada idioma no se presta prácticamente para la traducción literal. A veces hay que prácticamente tomar palabras. Por eso nosotros aquí, hermanos, en lo que es la Escritura, tenemos lo que a veces pensamos que es una equivocación. A veces pensamos que la Escritura se contradice. Y más cuando a usted y a mí no nos han dicho que esta Escritura tiene más de 530 errores. Y cuando alguien nos dice esto, que esto tiene 500 y fracciones de errores, nosotros sentimos el golpe en el alma. Porque, ¿qué le enseñaron a usted? ¿Qué me enseñaron a mí? Nos enseñaron, gracias hermano, nos enseñaron de que la Escritura es perfecta, ¿verdad? Y eso a nosotros nos duele cuando nos dicen, sí, pero esa Escritura que tú tienes está equivocada, tiene 500 fracciones de errores. ¿Por qué lo hacen ellos? Para bajarle la moral, para dominar su fe. Y sí, es cierto, tiene errores. Pero ¿en qué? En lo que es la interpretación, no en la palabra. La palabra es infalible, sigue siendo infalible. El asunto es en la interpretación. Ahí tenemos un ejemplo cuando usted lee y dice que a Jesús, cuando estaba pequeñito, lo vinieron a ver unos magos, ¿verdad? Esa es una mala interpretación. Y es una mala traducción. Entonces, por eso es que la gente cree y dice, no, pues después del 31 vienen los Reyes Magos, ¿verdad? Algo así. Pero no es así. Y es más, usted los va a escuchar en algunas iglesias que sí, después de lo que es el 31, el año nuevo, vienen los Reyes Magos. Pero no es así. El asunto o la traducción es Reyes Sabios. Y el asunto es que hay algunos que ponen a un chino, un blanco y un moreno, ¿verdad? Hacen tres. Pero la Escritura no da a entender si eran 3, 4, 5, 6. Solo dice unos reyes sabios. Entonces, pero todo eso a nosotros nos afecta, porque como la costumbre de nosotros no es estudiar, sino que solo escuchar, ¿verdad? Y lastimosamente creemos todo lo que escuchamos, no lo que nosotros estudiamos. El asunto es que cuando viene lo que es un rudo despertar, ¿sabe usted que cuando viene un rudo despertar es cuando usted dice, por 10 años, 5 años, 4 años yo he creído esto, pero en verdad la Escritura no está diciendo esto, no lo está diciendo, no es esto lo que dice. Y no es que digamos usted esté cambiando de fe, simplemente fue por la falta de estudio. Y no es que haya otro evangelio, no, es por la falta de interés de estudio de la Escritura. Eso es lo que sucede. Por eso vamos a cometer muchos errores en la vida. Vamos a cometer muchos errores en la vida. ¿Por qué? Por la falta de interés, lo que es leer. Los fariseos tenían un vicio, y el vicio de ellos era escudriñar totalmente.
Escudriñar, escudriñar. Y recuerda que la palabra escudriñar es como cuando usted empieza a escoger la piedrita en medio de los frijoles. Porque usted no quiere morder una piedrita a la hora que está comiendo frijoles, ¿verdad? Porque no se siente agradable. Entonces, cuando usted está escogiendo los frijolitos, va botando el podrido, va sacando la piedrita y usted está escudriñando. A modo que lo que usted tiene es solo lo que necesita y lo mejor, por un ejemplo, el frijol. Así que cuando usted está en la escritura, usted se va a encontrar con eso, con piedritas y cositas ahí que usted no las necesita, sino que tiene que ir más adentro para entender lo que es y se está hablando. Así que depende de nosotros hasta qué nivel queremos llegar. Yo seguro estoy que todos los que están aquí pueden llegar a un buen nivel de entender la escritura y a nivel de interpretación clara. Y una cosa le digo, la escritura tiene una sola interpretación. Y eso yo lo aprendí, hermano, desde los primeros días que empecé a leerla. Tiene una sola interpretación. Y entonces surge una pregunta. ¿Y por qué predican en un mensaje y sale otras palabras? ¿Y por qué predican en un mensaje y sale otra palabra? Hubo una persona que predicó 25 mensajes en un solo versículo. Y entonces va a decir, ¿y entonces por qué si solo tiene una interpretación? Sí, tiene una sola interpretación. El asunto es que tiene y da lugar a diferente aplicación. Y en la aplicación es que Dios nos va a alimentar a nosotros. Da lugar. Yo puedo predicar en Mateo 7:20, hermano Ezequiel, Mateo 7:20, hermano Bealino 7:20. Todos podemos predicar en Mateo 7:20. El asunto es a la hora de la aplicación. Pero la interpretación tiene que ser la misma a la hora de la interpretación. Y ese es el asunto, que hay algunos que transgiversan y tuercen, como dice ¿quién? El hermano Pedro. El hermano Pedro dice que hay muchos que tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para perdición de ellos mismos. Entonces significa que todo aquel que tuerce la escritura es para su propia perdición. Todo aquel que la escritura no la está interpretando de la manera que es para su propia perdición. Yo he dicho una y otra vez, aquí en donde usted ve acá, muchos han encontrado la vida, pero muchos han encontrado la muerte. Así que hay que saber interpretar, porque al torcer la escritura, entramos en un estado de libertinaje. Y ese es peligroso. Porque la escritura da lugar a muchas palabras, las cuales el hombre las tuerce por su falta de conocimiento y podríamos decir por falta de una mente equilibrada, una mente llena del temor de Dios, un corazón lleno del temor de Dios. Digamos, una persona con un espíritu recto, una persona que tiene una perspectiva de una percepción de la escritura, de querer aprender y entender. Entonces, muchos la tuercen, muchos vienen y interpretan y traducen mal para su bienestar. Nosotros tenemos que tener cuidado al oír en YouTube, al oír aún predicadores que trae la iglesia de Dios, porque recuerde que se pueden traer, pero nosotros no sabemos quién es, qué es lo que trae, qué es lo que ha aprendido, dónde ha estudiado. Por eso, digamos, ustedes tienen el pastor que Dios les ha dado para que nos alimentemos de la escritura. Ya usted va a otro lugar, escucha un mensaje, tiene que tener cuidado de lo que usted está percibiendo. No vaya a ser que su mente salga dañada. ¿Me entiende? Porque eso es lo importante de estudiar la escritura, que se aprende a entender lo que acontece desde el nacimiento de una flor hasta la liberación de una persona endemoniada. Todas esas cosas se pueden aprender por la escritura. Pero si nosotros no las aprendemos por la escritura, fácilmente nosotros caemos
en una condenación de juicio y nos morimos, vamos al infierno y vamos a decir por qué. Pero el Señor allá tal vez, yo creo que no da explicaciones. El padre Abraham le dio una breve explicación, pero no se la dio concreta, ¿verdad? Pero de ahí yo creo que nuestro Señor no creo que esté dando explicaciones, porque por eso están la ley, los profetas. Usted que tiene la ley, los profetas y algo especial, hermano, la gracia divina de Dios. Eso ya depende de nosotros. Así que usted va a escuchar mucha gente. Hay personas que se basan en muchos dogmas. Tienen que solo son dogma. Nosotros tenemos dogmas, ¿saben ustedes? Sí. Nosotros tenemos 14 puntos que se llama declaración de fe. Esos son los dogmas. Un dogma es lo que la iglesia de uno expresa y declara y uno cree. Es lo que usted dice, no, este es un dogma. El asunto que hay que analizar si en verdad está bajo la base bíblica para saber si la podemos creer o no la podemos creer. Porque hay muchas gentes que hacen esto, tienen muchos dogmas. Entonces estos dogmas dañan a la gente y a veces hasta excluyen a Dios y ponen sus propios conocimientos. Un ejemplo tenemos la Iglesia Católica. Ellos tienen uno que dicen que María, la Asunción de María, que ella subió con cacerola y cucharas y todo parejo, ella llevaba todo a cocinar arriba, en cuerpo y carne y cuerpo y sangre y todo. Pero eso no es así, hermano. El único que subió así tenemos a dos, que es a Enoc, ¿verdad? Elías y el otro que les dije la vez pasada, ¿verdad? Que no se sabe si se habrá ido o no se habrá ido, si habrá muerto o no se habrá muerto, pero lo importante es que era un hombre de Dios y Dios sabrá si está con él o no está con él. Así que pero de ahí nadie más ha podido hacerlo. Ellos tienen ese dogma. Hay gente que también tiene diferentes maneras de interpretación de la Escritura. Hay unos que tienen la interpretación en gramática alegoría, que quitan lo que es la sustancia y la esencia de Dios y ponen lo que es literal. Un ejemplo, el pozo de Daniel. Estos que hacen lo que tiene gramática de alegoría, en la escena que muchos se han edificado en lo que es, y yo sé que cuando lo han leído, el Espíritu Santo los ha conmovido en el momento más cuando llega el rey y llega a la puerta cansado, angustiado, desesperado y dice, no, y más que dice la Escritura, y no quiso música, no quiso comida, no quiso nada. Estamos hablando que estaba pero sumamente preocupado por Daniel. Y llega y corre y dice, hijo mío, tu Dios te ha podido salvar. Y Daniel desde abajo le dice, sí, mi Dios me salvó. Mandó un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y el espíritu de nosotros se conmueve, se impulsa, se estremece, nos hace llorar y vemos nosotros el poder de Dios en ese lugar. Ahí vemos la esencia de Dios. Ahí podemos ver nosotros la presencia de Dios actuando. Pero estas personas dicen que en realidad Daniel nunca estuvo en el pozo de los leones. Daniel estuvo así como a veces pasamos usted y yo, rodeado de tentaciones. El asunto que por la fe fue que Daniel pudo salir ileso y pudo vencer las tentaciones, pero en cambio sus amigos, yo no sé por qué dicen así, cayeron presos de las tentaciones y no pudieron ser libres. Eso me dice, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que mucha gente está estudiando, lo que mucha gente está enseñando, lo que mucha gente está ahora enseñando en YouTube, es las iglesias que se están moviendo. Entonces, esa es una manera errónea de interpretación. Así que también hay otros que tienen otra clase de interpretaciones, medidas extrañas. Y dicen que las cosas y los milagros que sucedieron, como la cruzada del Mar Rojo, ¿verdad? Que dijo el pájaro loco que el color era azul. Y la piedra de que tiró agua, ¿verdad? ¿Se acuerda? La roca. Y también las aguas que estaban amargas y se les tiró, que
¿Qué hizo Moisés, hermanos? Le dieron al pie al árbol, ¿verdad? Con un hacha. Y también las rocas que se partieron, también digamos, en Egipto, ¿verdad? Todas las plagas que acontecieron. Esas personas también tienen de una diferente interpretación. ¿Se recuerda usted la escena de lo que fue la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Y después otra escena similar. Oye, al Señor le gustaba lucirse, hermano, haciendo esas maravillas. Es algo de que usted se conmueve, es algo que usted se queda, wow, se queda así como, qué poder de Dios, y su corazón dijera, me hubiera gustado estar ahí, por lo menos para ver. Tal vez no hubiéramos creído, ¿verdad? Hubiéramos sido desobedientes igual que el resto, pero hubiéramos creído esos milagros maravillosos y poderosos. Pero hay gente que los está malinterpretando. Sí. Eso se llama interpretación místico. Esa interpretación místico, lo que ellos hacen es quitar todos los milagros de Dios. Y dicen que todos esos sucesos sucedieron humanamente y se pueden explicar humanamente. La alimentación de los 5,000 dice que lo que sucedió ahí fue de que el niño con la amabilidad, con el ejemplo les habló, que cuando él compartió, se me hace que no leen la Biblia, hermano, para empezar a hablar locuras. Pero cuando compartió, dice que conmovió a todos, a que todos pudieran compartir el pan, y por eso sobró esa cantidad de peces, de pescado, porque habían pescado, de pescado con pan. Los conmovió a una manera de generosidad. No ven ningún milagro, sino que solo lo que ven fue algo natural y no lo sobrenatural. Ellos lo eliminan. Para nosotros no tiene sentido, porque lo hemos aprendido. Pero ¿qué sucede para aquellos que nunca han leído la Escritura? ¿Qué sucede para aquellos que la Escritura la ven solo el día domingo, cuando el pastor dice vamos a leer en tal capítulo? ¿Qué sucede para estas personas? Cuando aquellas personas que piensan que solo orar, brincar, saltar, cantar es todo. Yo le voy a decir algo. En esta hermosa hora podríamos solo cantar un cántico y seguir con lo que es la enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una alimentación. Y ¿sabe algo? Si es necesario, yo no necesito estarle gritando, porque es mejor explicado, ¿sí o no?, que estarle gritando. Porque si le grito, usted se va a emocionar, y en la emoción usted no me va a entender qué es lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Sí? Pero el problema es que como estamos acostumbrados a seguir la liturgia, sentimos raro y extraño. Pero yo creo que ya ha llegado el tiempo, hermanos, y yo les soy sincero, en mi corazón, desde que yo fui mandado para Waldorf, fue enseñar a la gente que estuviera sentada frente a mí, no emocionarla, enseñarle lo que es la Escritura. Enseñarle, ¿para qué? Para que no nos suceda, como dice el hermano Pablo, que no seamos guiados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué se mueve hoy? El hermano Pablo, inspirado en el Espíritu, no hablando así que ya había comido 7 pupusas y que estaba lleno en la noche y se levantó y dijo, ay, voy a hablar esto. No, inspirado en el Espíritu, dijo, hay que tener cuidado porque corre mucho viento de doctrina. Y en esos vientos de doctrina también corren demonios dentro de la doctrina, lo cual pueden confundir a la persona y le pueden hacer creer que está correcto lo que está sucediendo. Así que, hermanos, estas personas quitan el milagro de Dios, quitan la esencia de Dios y quitan lo que en verdad es el poder absoluto de Dios. Pero
El problema, tal vez para mí, yo no tengo problema con ellos. El asunto es, y yo sé que muchos de acá no tienen problema con ellos, pero el asunto es para aquel que aparte que ve malos ejemplos del cristiano, aparte que ve malos ejemplos del evangélico, escucha a estas otras personas que le traen una interpretación errónea. ¿Qué de él, hermano? ¿Qué va a suceder de él? ¿Dónde va a quedar él? Porque él va a seguir enseñando lo que es. Y entonces va a decir, entonces no hay poder de Dios. Entonces no hay esencia de Dios. Entonces significa que aquí lo que hay que hacer es, como dice el Buda, que el Buda dice que depende de usted mismo y la capacidad suya, así será su progreso en la vida. Depende de usted, de su mente, del control de su mente, de sujetar las pasiones de su mente y de su cuerpo, para que usted pueda ser una persona libre de este mundo. No, eso lo dice el Buda. Sí, eso lo dice el Buda. Que tiene que ser eso. Pero hermano, yo creo que esto depende de Dios y que nosotros le demos lugar a Dios para que Dios trabaje en nosotros. Porque si no le damos lugar a Dios, Dios no va a trabajar con nosotros. Como siempre he dicho, ¿cuántas veces Dios no ha querido hacer algo con nosotros y nosotros no le hemos dejado? Y lo que sucede, hermanos, lo de la Escritura es que nadie le gusta estudiar. Nadie le gusta leer la Biblia. El enemigo es tan astuto, hermano. Y nosotros somos tan ruines que en vez de coger la Biblia y por lo menos aunque sea leerla, ya que no la estudiemos, pero por lo menos leerla, no lo hacemos, sino que lo que agarramos primeramente al celular. Y somos tan ruines que cuando agarramos la Biblia, nos llaman, cerramos la Biblia y agarramos el teléfono. Somos tan ruines que cuando estamos leyendo la Escritura, nos mandan un texto, soltamos la Biblia y contestamos el texto. Eso da a conocer algo. Y lo que da a conocer, hermanos míos, es que no le tenemos importancia a nuestro Dios. Yo siempre he dicho, un ejemplo, usted escribe un libro de 3 páginas, pero en ese libro usted pone las claves para la vida, para ser feliz. En ese libro usted pone las claves para tener dinero, porque la gente cree que tener dinero es la felicidad. El sabio Salomón dijo que el pobre comiera mucho, comiera poco, dormía y roncaba tranquilamente, a pierna suelta dormía. Pero el rico dice que las riquezas no le dejan dormir. Pero la gente cree que las riquezas son la felicidad. Pero digamos, en esas 3 páginas usted escribe eso. Y sigue escribiendo usted también la clave de la salud para su vida. Para que usted sea saludable hasta el momento de morir. Y usted viene con aquel entusiasmo y lo regala a todo el mundo. Y usted tuviera la capacidad de ver si lo leen o no lo leen. Y el asunto es que seguro estoy que no se leería. ¿Qué sentiría usted? Porque usted lo dio con amor, usted lo hizo con un interés, usted lo dio con un deseo, usted lo dio con una manera, pero una manera tan maravillosa de que la esperanza suya era que todo aquel que leyera la Biblia tuviera dinero, fuera feliz y una vida saludable.
hablando literalmente y terrenalmente. ¿Qué sintiera usted? Sintiera una decepción, ¿verdad? Yo creo que quizás le dieran ganas de viajar por el mundo y ir recogiendo libro por libro y decir: estos no merecen mi sabiduría. Estos no merecen mi palabra. Y Jesús fue más allá. Jesús dijo: no deis. ¿Qué dijo Jesús? Yo quiero que me ayuden. No deis las perlas a los perros. Es que aquí hay dos cosas. Que nos diéramos. Yo sé que hay dos cosas, hermano. Yo quiero que me lo busquen. Búsquenmelo ahí y pregúntele a Google si no se lo sabe de memoria. Pero hay dos cosas que Dios dice que no hay que dar. Una son las perlas. Y también hay otra palabra que el Señor dice, que no se tiene que entregar. Pero nosotros, como le digo, si alguien lo tiene, lo lee, por favor. ¿Qué dice, hermano? Mateo 7:6. Porque nosotros no nos gustaría de que desechen lo que usted hace. Eso es como cuando usted hace algo para alguien y sabe que es un bien para la persona y la persona lo desecha. ¿Qué dice? No vaya a ser y los despedazos. Es que ahí está. No deis lo santo a los perros, ni deis las perlas. Jesús fue más allá, porque está molesto. Está molesto. Jesús está molesto, hermano. Pero yo espero, ¿verdad?, de que las perlas y los santos esté cayendo en buena tierra, hermano, aquí en este lugar. Amén. Que esté cayendo en buena tierra, ¿verdad? Los santos y las perlas. Jesús dio lo que es la palabra. La palabra. Porque aquí dice que hay vida eterna. Y dice que hay salud para nuestros huesos y hay medicina para vuestra alma. Y también dice que hay sabiduría para los que la buscan. Y también dice que hay riquezas. ¿Sí, hermano? Yo un día de esto, para que usted vea, le voy a traer no mínimo de 30 versículos que el Señor quiere que usted tenga plata. Y no crea que me estoy yendo allá para los otros lados. No. Simplemente están ahí. Porque es el deseo de Dios. Que nosotros seamos prosperados en todo. Dios no quiere que usted solo sea espiritual, hermano. Dios no quiere, se imagina usted viviendo como ángel, ¿verdad? Como dijo un hermano, y algunos hermanos, como han leído la escritura, creen que los pastores son ángeles, ¿verdad? Y sí, dice, los tienen ya como ángeles, que no le dan de comer, ni de beber. Así que el pastor ya parece ángel, porque los ángeles no comen ni beben. Entonces, sucede eso, hermano. Pero, si usted analiza podríamos decir la parábola de este hermoso momento que Dios me ha inspirado, ¿qué haríamos nosotros con la gente que se le dio un libro de 3 páginas para que esta gente fuera feliz en la vida? ¿Qué sentiría usted? Sentiría feo, ¿verdad? Sentiría ganas, si es posible, de recoger los libros y no dárselos jamás.
Por eso el Señor se molesta y dice: no deis lo santo, ni deis las perlas, porque no va a ser que se vuelvan y lo despedacen. No vaya a ser que una vez recibido el Espíritu Santo, no vaya a ser que una vez recibido el poder de Dios, las perlas que son como la sabiduría se vuelvan a sus malos caminos y despedacen lo que Dios hizo del sacrificio de la cruz. ¿Cuántas personas no han regresado hacia atrás y despedazan lo que es las perlas? Sí. Dan un mal testimonio allá afuera. Así que vamos a nosotros a estudiar la Escritura, hermano. Lo que yo admiro a mi hermana Dani, la felicito por lo que está creyendo y tratando de inculcar en las damas. Que por lo menos se aprendan los libros. Pero a manera general, y mi objetivo no es ofender a nadie, pero cuando pasa, se da a conocer el interés que tuvo en Dios y interés en su propio conocimiento. No se quede con lo que usted escucha, hermano. Vaya más allá. Ahí puede caber la palabra que dice: camine la milla extra. No se quede. Cuando usted escuche algo, usted estúdielo, vaya más allá. Vaya más allá. A ver si es cierto de lo que se está hablando o no. Pero el asunto es que nos quedamos con solo lo que escuchamos. Y es necesario, hermanos, nosotros poner de nuestra parte. Porque esto no se hace por transfusión de sangre. No, esto hay que cada quien personalmente estudiar. Sí. Usted tiene tiempo y usted puede. Usted tiene tiempo, hermano, y usted puede hacerlo. Yo sé que usted puede. Y usted puede decir: no, hermano, yo soy bien ocupado. Y yo la respuesta que le daría: dígamelo a mí. Entonces, usted puede. Usted puede prepararse en lo que es la Escritura. Y sabe algo, lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar el aprender. Hermanos, ustedes tienen frente a ustedes a alguien que no estudió ni sexto grado. Yo no estudié sexto grado. Usted me habla de los verbos y yo no sé qué será eso. Voy a pensar que es algo de comer, alguna comida nueva que han hecho. Sí. Yo no fui a ninguna académica. No estudié. Y entonces digo yo: pero si yo que no he estudiado, yo sé que los hermanos pueden hacerlo. Pero ahí ya va a depender de usted. Va a depender de su manera de estudiar o de su deseo de mejorar en lo que es la Escritura. Porque van a venir muchos interpretando mal. Y como nosotros no queremos tomarlos a la tarea ni la molestia, vamos a creer a esa mala interpretación. Y vamos a ser arrastrados. Miren, hermano. Nosotros estamos en un lugar donde necesitamos estudio. Porque el enemigo es muy astuto. Muy, muy astuto. Y si nosotros no estudiamos, es peligroso que nos vayan a confundir.
Acuérdese que la Escritura dice que en los últimos días, si es posible, convencerán ¿a quién? A los escogidos. Y los escogidos es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel carga una sabiduría, hermano, un entendimiento. Y si es posible a ellos, pero no es posible, pero los van a querer convencer. Y ya digamos nosotros, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué nos va a pasar si no nos tomamos a la tarea del estudio? Lo que sucede tal vez que en el estudio tal vez nosotros vamos a sentir que solo nos va a doler la cabeza y que no vamos a sentir el deseo de hablar en lenguas, ¿verdad? Probablemente vayamos a sentir que solo sentimos como que no nos entra nada en la cabeza porque es como una pared que no entra lo que usted lee y usted lo que quiere tal vez es danzar. Tal vez pensamos que en el estudio nosotros no vamos a encontrar lo que es esas corrientes del Espíritu según nosotros, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, que si usted estudia como debe de ser, cuando usted está leyendo, las corrientes del Espíritu Santo entran en usted. Entran y le hacen un impacto al corazón. Le hacen entender, le abre su mente y usted empieza a gozarse. No necesita estar danzando ni hablando en lenguas. El Espíritu Santo lo llena. Es más, hay momentos que le brotan las lágrimas y acá se hace un nudo. Se hace un nudo. Por la ministración que está haciendo la palabra que está viva. La administración que está haciendo la palabra. Pero a veces nosotros, por no tomarnos a la tarea. Sí. No, es que es bonito también, ¿verdad? Cuando el culto está así maravilloso y que grita y que salta y que venga y que todo se pone. Es bonito, hermano. A mí me encanta eso. Ustedes ven, yo soy una de las personas de esas que a mí me gusta eso. Pero también a mí me gusta lo que es digerir lo que es la palabra de Dios. A mí me gusta de entender lo que me están explicando o tratando de dar a entender. Yo les decía un día de estos que a veces nosotros los predicadores o los cantantes o los que ministramos en el altar no valoramos el tiempo de las personas que han venido a la casa de Dios. No lo valoramos. Sí. ¿Por qué razón no lo valoramos? Porque a la hora de predicar, predicamos lo que salga. A la hora de cantar, la que se nos ocurrió en la entrada. Y a la hora de leer, aunque sea la apertura, el primer capítulo, sin entender lo que está tratando ese capítulo de decirnos, sin haberlo estudiado ese capítulo, sin haberlo leído, nada. Entonces significa que no valoramos el tiempo. ¿Y qué dice Jesús? Que hagamos con los demás lo que quieren que hagamos con nosotros. ¿Le gusta a usted que le valoren el tiempo? ¿Le gusta a usted de que cuando usted viene a recibir algo? Entonces, cuando nosotros nos gusta eso, yo creo que todo mundo, ¿verdad? Viene acá porque quiere recibir algo. No viene porque, no sé. Pero sí, es porque no valoramos el tiempo de las personas. Muchos, y hablo en general, no solo, no estoy hablando acá, estoy hablando acá, ¿verdad? Pero digamos general. Muchas gentes, hermanos, después del trabajo llegan al templo. Y al llegar al templo, lo que encuentran es una desilusión. Porque lo que iban buscando,
por lo menos un buen mensaje, ¿verdad? Un mensaje al cual por lo menos le hablara algo o le dijera algo. O por lo menos en el coro él gozarse en una alabanza de adoración, ¿verdad? Una buena alabanza inspirada. O por lo menos al entrón, como dice uno, a leer la escritura. Wow, una palabra que diga, oh Dios, cuán amables y maravillosas son tus obras. Y con esa palabra ya la persona se queda y dice, wow, sí es cierto. Ahora yo pasé por allá y empecé a ver los árboles del campo, y ahora que madrugué en la mañana vi las estrellas y qué maravillosas son las obras del Señor. ¿Me entiende? Algo para la persona, algo que alimente a la persona. Y se está dando esto, hermano. Sí, se está dando esto y estamos perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque la persona llega, hermano, con intención, hermano, de recibir algo. Y esto a nosotros nos empuja más y nos presiona más. Nos vemos en la necesidad de competir, hermano. Sí. Porque usted sabe que hay mucha gente que está haciendo mejores cosas. Y usted se ve en la necesidad de competir en esta forma, de querer alimentar y dar al pueblo lo que en verdad merece el pueblo. Porque yo no creo que usted merezca una alabanza así, como dice allá, toda mordida. Yo no creo que usted merezca cualquier enseñanza. Yo no creo que usted merezca cualquier mensaje. Yo creo que usted merece algo bueno. Yo creo que usted merece lo mejor de parte de Dios. Yo creo que usted merece algo de que el Señor haga en su vida. Eso es lo que merecemos. Así que cuando nosotros se nos da un privilegio, usted va a decir, no, es que no tengo buena voz. Eso no se preocupe. Por lo de la buena voz, no se preocupe. Lo que tiene que haber es una dedicación. Tiene que haber un sometimiento. Tiene que haber una disposición. Tiene que haber un interés. Y en pocas palabras y encerrado en una es un compromiso con Dios. Tiene que estar eso ahí. Comprometerse con Dios. Canta bien, perfecto. No tiene buen tono de voz, no se preocupe, pero hágalo con amor. Hágalo con pasión. Porque recuerde que lo que le da sabor a la voz es la unción. Es el Espíritu Santo. Porque en el mundo secular los cantantes, esas personas son tremendas, hermano. Tienen una voz terrible, tienen una voz tremenda, pero le ponen sentimiento a la alabanza. Sí, ¿no ha escuchado usted a Vicente Fernández cuando canta? Casi llora ese hombre. Sí, casi llora. No me va a decir que nunca lo escuchó. Entonces, pone sentimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a cantar, vamos no a fingir un sentimiento, porque es algo fingido, sino que usted va a abrir su corazón y su mente y entregarla a Dios. Y Dios hará lo que va a hacer. Así que necesitamos nosotros estudiar lo que es la Escritura. Y usted va probablemente, yo sé que usted no lo va a decir, pero yo se lo voy a decir. No me he salido de lo que es el estudio de la Escritura. Aunque haya ido por los cánticos, no me he salido en ningún momento. ¿Sabe por qué? Porque le estoy hablando de leer la Escritura. Cuando usted lee la Escritura, dice que en el templo de Salomón ordenaron los cantantes, los cantores, los del arpa, los del tamboril, los de la flauta, los de la trompeta, los ordenaron. Y no eran cualquiera.
eran solo la mayoría levitas. Estaban ahí. Personas las cuales se habían comprometido con Dios. ¿Y qué sucede? Cuando estas personas empiezan a cantar y empiezan a tocar, no para el rey Salomón, no para el pueblo, sino que para Dios, la presencia de Dios dice que baja, llena el templo, que tuvieron que parar la música porque no se podía ver nada. Pero ahora, ¿qué sucede? Como la presencia de Dios y la gloria de Dios se ha ido de ese lugar, tiran humo y ponen luces. ¿Para qué? Para sustituir la gloria de Dios por un humo terrenal. Por ahí estaba, yo creo que usted ya ha escuchado a Gillo, ¿verdad? Entonces, ese Gillo estaba diciendo, el ventríloco, dice, pero ¿y este humito? Sale el humo ahí. Con este humo cualquiera se inspira, digo. Y qué rico sabe. Y empezó a hablar así estilo marero, ¿va? Dando a conocer que lo que ya que no era humo natural, sino que era marihuana la que habían tirado dentro de aquel templo. El zumo a humo. Entonces, aunque sea torcido y perdido, pero cualquiera que escuche eso entiende hasta dónde el ser humano está llegando. Se ha salido de los parlamentos de Dios, de los parámetros de Dios. Así que, usted se recuerda a David. Cuando David tocaba, ¿qué pasaba? Saúl dormía toda la noche. ¿Verdad? Podía dormir. La presencia de Dios en David hacía que cuando el arpa sonaba, Saúl se tranquilizaba. Ese era un cantante, un cantor, tocaba el arpa. Entonces estamos hablando de que era alguien comprometido con Dios, de corazón. David seguro estaba que no tocaba para Saúl. David seguro estaba que tocaba para Dios. Y por eso la presencia de Dios se dejaba sentir. Y conforme la Escritura dice la palabra del Señor que hay que cantar con inteligencia y sabiduría. Hacerlo bien, nos dice todavía el salmista. ¿Y quién lo está diciendo? Alguien que sabe cómo es que se hacía. No era cualquier loco que estaba gritando, ni estaba diciendo cualquier persona, canten bien. No, era alguien que sabía adorar a Dios. Por eso decía, canten con entendimiento y sabiduría. Y después nos pone el regaño y nos dice, hacedlo bien. Pero como a veces no leemos la Escritura, creemos que nomás al frente regañan y gritan y dicen porque no saben. Pero la Escritura nos está enseñando a nosotros que también tenemos que saber cantar a nuestro Dios. Hacerlo con pasión, con amor, como una persona enamorada, ¿verdad? La persona, aunque no cante bien, pero si está enamorada, se esfuerza y ahí medio trompezado, pero le canta a la persona con aquella pasión, ¿verdad? Entonces, pero eso es nosotros, enamorados de Cristo. Tenemos que saber cantarle a Dios. Tenemos que dar la mejor alabanza. Tenemos que saber entonar lo mejor a nuestro Dios. De eso se trata. Así que vamos a ponerle atención en la Escritura. ¿Y dónde está esto lo que yo le estoy hablando? En la Escritura. Ahí está. Este libro no lo tiene, lo que yo le estoy hablando. Es más, yo creo que ni leí lo que este libro decía para empezar la enseñanza. Necesitamos nosotros poner ese interés en lo que es la Escritura. Si te haces una pregunta, ¿cuántas veces yo leo la Escritura
en la semana? ¿Cuántas veces yo medito en la Escritura? ¿Qué recibo yo cuando leo la Escritura? ¿Qué siento yo al leer la Escritura? ¿Qué siento? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Qué siento? Y si no la leemos, y si no la estudiamos, y si no la escudriñamos, vamos a leer todo lo que el diablo dice, hermano. Vamos a creer todo lo que el Satanás dice. Por eso es necesario de que nosotros aprendamos lo que es estudiar la Escritura. Dios le bendiga en esta hermosa hora. Ponemos de pie, le damos gracias al Señor y el altar está abierto. Padre y buen Dios que estás en gloria en todo lugar.